Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gozo y qué alegría estar nuevamente reunidos con ustedes. Estamos con un nuevo desafío, hacer una introducción a la reseña del Nuevo Testamento y espero que el Señor nos ayude en este tiempo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos que ore por nosotros para comenzar clase. Amén. Amado Dios y Padre de la Gloria, te damos gracias por esta noche que llega, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza que el pastor Juan José nos va a dar, Señor. Te pido que seas tú guiándolo, Señor, y que seas tú, Señor, llenándonos de sabiduría, Señor, de inteligencia y de conocimiento, Dios, para poder retener, Señor, la enseñanza y poderla poner por obra, Dios. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús y oramos, Papito Dios, por cada persona que está dispuesta, Señor, a aprender cada día más y más de ti, Señor. Todo lo podemos en un Cristo que nos fortalece. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. El curso que vamos a comenzar va a durar 4 semanas. Para los que están dentro del grupo de WhatsApp, yo he enviado el material para los que quieran leer, retroalimentarse. Los que están estudiando por créditos, pues deben hacer sus tareas, porque la idea es que cada quien pueda avanzar y tener un tiempo de lectura, responder las preguntas del libro, y la idea es poder crecer en medio de lo que nosotros hoy tenemos como este material. Entendiendo esto, queridos hermanos, lo que quiero que nosotros meditemos y pensemos un poquito es poder entender cuando abrimos la palabra de Dios, cuando nosotros podemos abrir sobre todo el Nuevo Testamento, entenderlo, porque el Antiguo Testamento difiere un poquito al Nuevo Testamento. Ya saben, para cada uno de ustedes, que si tienen en algún momento una pregunta, algo que no se entendió, por favor, yo les quiero pedir que por favor levanten la mano o me interrumpan y me digan, quiero que me explique esto o que hagamos lo otro, pero tenemos que poder, por favor, tratar de considerar. Nuestra clase de hoy tiene que ver con la continuidad del Antiguo Testamento, o sea, perdón, o con la continuidad del Antiguo al Nuevo Testamento. Normalmente vamos a hacer 4 clases. La primera clase será sobre la continuidad, la segunda sobre su autenticidad, la tercera sobre su autoridad y la cuarta sobre la reciprocidad o los deberes que uno necesita. O sea, básicamente hoy vamos a tener introducción y continuidad del Nuevo Testamento. Recuerden que cuando nosotros abrimos el Nuevo Testamento es totalmente diferente al Antiguo Testamento y parece ser que pues nos a veces no nos damos cuenta que hay que tener herramientas para interpretar, para leer, que son totalmente diferentes a las del Nuevo Testamento. Antiguo Testamento es una cosa y el Nuevo Testamento es otra cosa. ¿Preguntas hasta aquí o estamos bien? Muy bien. El Nuevo Testamento. Hasta ahí vamos bien. Muy bien, mi hermana Alice. Eso me parece y me agrada que me ayudes a interactuar. ¿Tú encuentras esta diferencia entre el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Alex? Sí, por supuesto que sí, porque el Nuevo Testamento eh, ya habla de ese, bueno, ya nos habla de Cristo. O sea, bueno, toda la Biblia nos habla de Cristo, pero aquí ya es lo que Cristo ya estuvo aquí en la tierra como hombre, Dios como hombre. Y de ahí en adelante ya es todo diferente. Ok, eso me parece muy bien. ¿Qué otras diferencias se encuentran entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, Alex? Tú eres mi estudiante más antiguo que tengo, entonces tengo que preguntarte aquí en esta clase. Bueno, es que ahí encontramos los evangelios, que los evangelios hablan es de precisamente de Cristo, de la vida de él aquí sobre la tierra, de su ministerio. Y luego ya sigue todo lo que son los hechos,
que es todo lo que ya los apóstoles hicieron después de la muerte de Jesucristo, y luego siguen todas esas cartas y libros, cartas y más cartas que son dirigidas ya a la iglesia como Ok, tal. fíjate que vamos encontrando algunas diferencias, ¿no? Los libros Ujú, del sí, Antiguo señor. Testamento, los históricos son diferentes a los históricos del Nuevo Testamento. Los históricos del Antiguo Testamento son recopilaciones de hechos que pasaron, ¿sí? Sin embargo, eh, los libros históricos del Nuevo Testamento están divididos entre los cuatro evangelios y hechos de los apóstoles. Y luego tenemos, como tú dijiste, cartas más cartas más cartas, pero son dirigidas a la iglesia. Podríamos decir que son cartas de Dios dirigidas a la iglesia y finalmente un gran libro que cierra, que es el de Revelaciones o Apocalipsis. El Nuevo Testamento, yo quiero que cuando ustedes abran el Nuevo Testamento, ustedes comprendan que es diferente al Antiguo Testamento. Es una segunda gran parte de la Biblia cristiana y representa una conclusión natural del Antiguo Testamento. O sea, nosotros tenemos una historia que comienza en el Antiguo Testamento, pero que termina en el Nuevo Testamento. Es una conclusión natural. Por lo tanto, no se puede interpretar el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. ¿Esto es comprensible? Sí, señor. Así es. Ok. Carlitos, tú me estás entendiendo lo que estoy diciendo sobre que no podemos interpretar el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Van concatenados. ¿Es entendible? Sí, señor, porque el uno va de la mano del otro. Muy bien. Y recuerden que estoy usando una palabra clave acá, que el Nuevo Testamento es una conclusión, o sea, como que cierra el tema, nos da a entender cosas que en el Antiguo Testamento no se percibían claramente, estaban como en sombra, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que entender que el mensaje que encontramos del Nuevo Testamento básicamente es el corazón de la Biblia. ¿En qué sentido? En el sentido del cumplimiento, debido que en el Antiguo Testamento la parte más importante sería el Pentateuco con la ley de Dios, la Torá. Sin embargo, todo el Nuevo Testamento nos va a hablar de la ley. Jesús nos dijo que él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pablo en Romanos es un libro tan teológico que nos permite concluir todos los preceptos, las enseñanzas del Antiguo Testamento que son parte de la vida del creyente. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros y ellos tienen una particularidad. Fueron escritos en griego koiné y más o menos están entre el siglo primero y principios del siglo segundo, aunque muchos han concluido que se comenzó en el año 45 y fue terminado en el año 95 después de Cristo, donde recoge los acontecimientos fundamentales de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora yo les hago una pregunta. Frente a esta oración, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿con qué otras palabras pudiéramos entenderlo? Ayúdenme, ustedes son estudiantes de teología. Cuando a ustedes le dicen vida, muerte y resurrección de Cristo, ¿en qué piensan? En el Pues en Nuevo el Nuevo Testamento. Testamento, ¿Cómo, Alex? pues en el Nuevo Testamento, Muy bien, Nuevo Testamento, Juan David, ¿tú qué nos ibas a decir? No soy Juan David, pastor, soy Ah, Jenny, Jenicita, pero lo mismo en el ok. Nuevo Testamento. No, pero Jenicita, yo sé que quédate ahí un poquito y quiero que escuches bien. Cuando hablamos de vida, muerte y resurrección de Jesucristo, ¿en qué está, qué se te viene a la cabeza? Pues el Nuevo Testamento, porque ahí es Sí, donde cuenta la vida. sí, pero la vida y la muerte y la resurrección de Cristo nos habla de es una palabra que comienza con O y son del dos, Evangelio. sí, del Evangelio, de las buenas nuevas, de la obra de Cristo,
del cumplimiento de lo prometido. Y eso es muy importante que nosotros lo meditemos, porque así como nosotros vemos importancia del nacimiento de la, y de la expansión de la iglesia apostólica y posapostólica bajo el cumplimiento del pacto eterno de redención, yo quiero que nosotros pensemos en eso. O sea, nosotros vemos en el Nuevo Testamento no el nacimiento de la iglesia, sino el nacimiento de una iglesia apostólica y posapostólica en el cumplimiento de Cristo, ya que la iglesia está conformada por todos los salvos, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es un error crucial, garrafal, cuando las personas dicen que la iglesia nace en Pentecostés, porque la iglesia es la asamblea de Dios, la congregación de Dios, el pueblo de Dios. Por lo tanto, no pudo haber nacido en Pentecostés. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Sí, señor. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Alguien tiene alguna duda? No tengan temor a equivocarse porque aquí están en un ambiente académico. Es que a muchos les han dicho que la iglesia nació en el Pentecostés, en el Nuevo Testamento. Y la Biblia habla que los salvos como Adán, Eva, Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomón y todos los que encontramos en Hebreos 11 son parte de la iglesia. No podemos dividir la historia de la redención o la historia de la salvación o a los salvos en el Israel del Antiguo Testamento y en la iglesia del Nuevo Testamento. La conclusión natural de el Nuevo Testamento, Pablo nos la explica en Romanos, diciéndonos que la iglesia siempre ha estado compuesta por personas judías y por personas gentiles. Y nosotros vamos a encontrar esa misma relación en el Antiguo Testamento, tanto así que en la genealogía de Jesús está una moabita. Y yo quisiera que nosotros pensáramos, porque Dios hizo un solo pacto de darse a conocer, de manifestar a su Hijo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es el Señor Jesucristo, a su pueblo, ese pueblo que está conformado por todos los salvos de todos los tiempos que conforman la asamblea, la congregación, la iglesia de Dios. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo está claro. El objetivo principal, queridos hermanos, de leer el Nuevo Testamento correctamente es tener un buen entendimiento o discernimiento. Por eso nosotros cuando enseñamos el Nuevo Testamento tenemos que hacer un esfuerzo de entenderlo a la luz del Antiguo Testamento, concatenado bajo una sola promesa de pacto, bajo una sola promesa de salvación, porque Dios siempre ha salvado por fe y bajo la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el cumplimiento de todo lo prometido. Y es algo que nosotros que tenemos que entender. Cada vez que abrimos el Nuevo Testamento, tenemos que entender que es el cumplimiento del Antiguo Testamento. ¿Eso es claro? Sí, señor. Muy bien. Hemos hablado de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van en ese orden. Cuando ustedes abren el Nuevo Testamento, van a encontrar el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, donde narra la vida y enseñanzas de Jesús desde diferentes perspectivas y propósitos. Mateo presenta a Jesús de una manera, Marcos de otra, Lucas de otra, Juan de otra. ¿Quién se acuerda cómo los presenta?
como verdadero hombre, como Ujú, verdadero Dios, ujú. como verdadero Salvador, creo, Señor. Está cerca, pero se lo pongo de esta manera. Mateo presenta a Jesús como verdadero rey, Marcos como el siervo sufriente, Lucas como verdadero hombre y Juan como Dios. Los tres primeros son considerados los evangelios sinópticos y ya avanzaremos más adelante el por qué. Después sigue el libro de los Hechos de los Apóstoles, que relata la historia de la iglesia primitiva desde la perspectiva eh, de que todo está cumplido. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Cuando nosotros vamos a leer el Nuevo Testamento, tenemos que tener algunas cosas de conocimiento para poder entenderlo. Hechos nos presenta las misiones de Pedro, de Pablo. Después tenemos diversas cartas. Las cartas de Pablo, que son 13, las de Pedro, la de Santiago, las de Juan, que son conocidas como las cartas universales, dirigidas a comunidades cristianas o a individuos, con enseñanzas teológicas y consejos muy prácticos. Y finalmente el Nuevo Testamento termina con el libro de las revelaciones o Apocalipsis, que es un libro profético que usa mucho un lenguaje simbólico para hablar del triunfo final de Dios sobre el mal. El Nuevo Testamento, mis amados hermanos, no solo completa el Antiguo Testamento, sino que cumple presentando a Jesús como el Mesías prometido. Su mensaje central es la salvación por fe en Cristo, la invitación a una vida transformada por el amor y la gracia de Dios bajo el pacto eterno de redención. Y eso es algo muy importante. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, tenemos que entender que es una historia que continúa, ¿sí? Que es una conclusión. Si yo no conozco el Antiguo Testamento, no voy a poder enseñar bien el Nuevo Testamento. Si yo no conozco bien el Antiguo Testamento, yo no voy a poder entender bien para aplicar las cosas a mi vida, porque voy a pensar que hay cosas nuevas, novedosas, diferentes. Hay cosas que vamos a pensar que, que, se, que se conformaron de una manera diferente. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Pero yo quiero advertirles para que cuando leamos el Nuevo Testamento es parte de una historia y eso es fundamental para que nosotros consideremos, ¿sí? Y es algo que nosotros vemos. Acá lo que ustedes ven en pantalla ahorita es todo el Nuevo Testamento. Los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, que es también considerado el quinto evangelio, porque es como la iglesia que hoy conocemos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es diferente la iglesia que hoy conocemos, diferente a la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Quién sabe? Arriesguense, muchachos, arriesguense. Si se equivocan, van a aprender más. Si se quedan callados, no van a aprender. Bueno, la iglesia que hoy conocemos es apostólica, o sea, es por la enseñanza de los apóstoles, ¿sí? De los que ellos estuvieron ahí junto a Jesús y fueron de los que aprendieron de Jesús, o sea, todo eso. Eh, la iglesia que nos muestra en el Antiguo Testamento, pues era por profetas. Dios utilizaba a esos hombres profetas para dar a conocerse él. Alice, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro que sí, ¿Qué enseñaron los profetas? la ley del Señor, ¿Y qué el enseñaron Evangelio los igual, apóstoles? la ley de Dios también. Ok, eso es algo particular, entonces no hay diferencia. Es que es curioso, cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto en todo su camino. Le está diciendo, te voy a enseñar sobre la ley de Moisés, sobre lo que los profetas enseñaron, que era la ley de Moisés.
sobre los libros poéticos que era sobre la ley de Moisés, sobre los libros históricos que es sobre la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Alix, ¿qué es lo que Que cambia? los apóstoles enseñan ya todas esas promesas ya cumplidas en Jesucristo. Exactamente. ¿Cómo entender eso que estaba velado en el Antiguo Testamento? Y eso es muy importante que lo aterricemos, porque si no lo aterrizamos, queridos hermanos, nosotros leemos los evangelios o hechos de los apóstoles o las cartas o Apocalipsis desconectado. De hecho, Apocalipsis debe ser muy fácil de interpretar si usted conoce el Antiguo Testamento. Muchos de los símbolos, de las señales están en el Antiguo Testamento. Están en Daniel, están en Zacarías, que son también libros, están en Ezequiel, que son libros proféticos, sino que la gente le gusta inventar mucho. Ujú. Pero si alcanzó a pasar corte, me toca ir mañana. Si se dan cuenta, entonces es algo que nosotros tenemos que entender. La diferencia cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, yo quiero que ustedes piensen, está en el cumplimiento de lo que ha hecho Cristo y cómo cambia la iglesia porque se expande al mundo entero. Ya no está resguardada en una nación, ya no está resguardada en un territorio y con todo, a lo largo del Antiguo Testamento nos vamos a ver cómo muchos judíos, por el hambre, por la guerra, siempre emigraron a otros países y siempre tuvieron que salir. Miren, el caso de Job, el caso de Ruth, el caso de las deportaciones. Siempre el Evangelio fue llevado a los rincones del mundo. O sea, no es una novedad tampoco, pero ahora tenemos que Cristo cumplió todas las cosas. ¿Cómo la ves, Alice? Ahí sí. Sí, sí, señora, sí. Eso sí marca una diferencia. Aquí, como parte de la introducción, vamos a hacer una aclaración. Origen y significado del término Nuevo Testamento, porque nosotros siempre nos hemos quedado con la traducción latina. Nuestra Biblia está dividida en dos grandes secciones de manera natural, que nosotros llamamos Antiguo y Nuevo Testamento. Pero exactamente qué significa. Mira, la palabra griega para testamento es diaquet. En latín fue traducida como testamentum. Significa testamento o pacto, pero usada en relación con el Nuevo Testamento sería mejor la palabra pacto porque es una mejor traducción, porque toda la Biblia tiene una sola realidad. ¿Saben cuál es esa sola realidad? Que hay un pacto que hizo Dios consigo mismo de salvar personas, de arrancarlas del mundo, de arrancarlas del reino de las tinieblas, de arrancarlos de la ignorancia, porque el hombre desde que cayó en pecado se ha perdido en su mente, en su inteligencia, en su espiritualidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del Antiguo y Nuevo Testamento, pudiéramos hablar del Antiguo o Nuevo Pacto como tal. Y es algo que es muy importante para nosotros. El uso de pactos, de pacto de Dios, sí, es designa una relación como Dios lo hace con los hombres. ¿Qué es lo que me explico? Dios determinó relacionarse con su creación a través de un pacto y ese pacto es vinculante. Yo siempre les he dicho, y eso es la palabra de Dios, eso es la Biblia. Por eso la historia comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. La historia de Dios y de la iglesia no comienza con Mateo, no comienza con Hechos de los Apóstoles, no comienza con Pentecostés. Es la mitad de la historia. Y esto es algo que es muy importante. ¿Por qué les digo que el Nuevo Testamento es una conclusión?
Pensemos en algo. ¿Cuánto tiempo le llevó al pueblo de Dios escribir el Antiguo Testamento? Aproximadamente. Cronológicamente, ¿en cuánto tiempo se escribió? Nadie tiene la respuesta. Carlitos, ¿usted sabe la respuesta? ¿En cuánto tiempo se escribió el Antiguo Testamento? No escuché, No, pastor. Carlitos. No, pastor. ¿Usted sabe en cuánto tiempo se escribió toda la Biblia? No, señor. ¿Quién sabe aquí que está en el público de nuestros estudiantes? ¿En cuánto tiempo se escribió toda la Biblia? De Génesis a Apocalipsis. Se escribió en 3 continentes, se escribió a lo largo de 40 autores, pero ¿en cuánto tiempo? Aproximadamente, les voy a dar la respuesta, 1500 años. De esos 1500 años, por lo menos 1455, no, 1445 años lo ocupó el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento fue escrito entre el año de 1940, perdón, del año 45 después de Cristo al año 95 después de Cristo, aproximadamente. Unos dicen que el año 100, pero no es muy seguro, pero es más seguro entre el 45 y el 95, que son 60 años. Por eso les digo que es una conclusión natural de todo el Antiguo Testamento, donde Dios nos concluye la promesa del Mesías. El uso de pacto de Dios designa la relación como Dios hace con los hombres y los que pueden ser recibidos por Dios. La Biblia dice y enseña que solo ha habido un método de salvación y es por medio de la fe en el Mesías, la fe en el Cristo, la fe en Jesús. Dice la escritura que no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres para que puedan ser salvos, que es el de Jesús. Por eso nosotros tenemos que entender o tener una buena comprensión de la escritura, esforzarnos por leer toda la Biblia, conocer tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento o pacto principalmente es un registro de los tratos de Dios con su pueblo en base al pacto del Mesías prometido. Desde Génesis nosotros vemos que Dios dice que va a establecer un reino. En Génesis 1:26 le dice al hombre, fructifíquese, multiplíquese, llena la tierra de la imagen y semejanza de Dios. Luego en Génesis 3:15 promete un Salvador que pisará la cabeza de la serpiente y la serpiente le morderá en el calcañar. Y a partir de este momento nosotros damos cuenta cómo su pacto se va retroalimentando por promesas pactuales, donde Dios es el que salva por gracia. ¿Quién es el primer salvo de la historia de la redención? Adán, Muy bien. ¿Y él se salvó por el cumplimiento de la ley o fue por gracia? no, por gracia. Adán y Eva, pues ellos fueron por gracia. Y Set y Noé y Abraham, To- Todos ellos se salvaron fue por gracia, por la fe que tuvieron en el Señor y le creyeron a Él. ajá. O sea, eso cuando hay personas que enseñan, no, es que en el Antiguo Testamento se salvaban por la ley, eso es mentira. Nadie se puede salvar por la ley. Y el Nuevo Testamento nos va a aclarar. El Antiguo Testamento o pacto principalmente es un registro de esos tratos de Dios con su pueblo en base al único pacto que reposa en el Mesías prometido, donde el Nuevo Testamento o pacto que fue anticipado por Jeremías 31, diciéndonos esta historia tiene que llegar a un cumplimiento. Primera de Corintios 11:25 nos lo recuerda.
y describe el cumplimiento de Dios con los hombres de la llegada del Mesías en cumplimiento para salvación sobre su pacto. O sea, Dios tenía un plan. ¿Por qué ustedes hoy fueron acercados a la fe? Porque hoy son apartados del mundo, de ese mundo en tinieblas que destruye hogares, destruye vidas, destruye la salud, destruye la fe, porque Dios tiene un pacto y nos va añadiendo en poder, en gracia. El antiguo pacto reveló la santidad de Dios en el estándar moral de la ley y prometió un redentor, porque nadie se puede salvar si no cumple toda la ley estrictamente. Y eso lo vemos desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva cayeron en pecado. El hombre cae en pecado y en vez de volverse al Dios lleno de gracia, de bondad, de misericordia, de generosidad, se esconden, huyen y Dios los tiene que buscar. Eso es un acto de gracia. Los justifica, los regenera, los evangeliza propiamente. El nuevo pacto muestra la santidad de Dios en su Hijo justo, el único que puede cumplir todas las demandas de la ley. Dios cuando le dijo a Adán, si comes del árbol de la ciencia y del bien, ciertamente morirás, esa declaración decía que él tenía que obedecer absolutamente y perfectamente esa orden, si no moriría. Si él hubiese cumplido, no hubiera ningún problema, pero no hubiera esta historia de redención. El Nuevo Testamento entonces contiene las escrituras que revelan el contenido del nuevo pacto. Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahora, aunque la impresión que tenemos aquí, que es algo nuevo en detrimento de algo, es algo equivocado. Alice, ¿qué ibas a decir? No, 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 pastor, nada. No, tranquila, diga, pregunte, participe, que a mí me ayuda. No, no, pastor, no. Ahí voy bien. No, pero no tiene ninguna duda. No, pastor, yo eso lo he entendido. No, no, no tengo ninguna duda. Ok. ¿Por qué es importante? Porque cuando dice haré nuevo pacto, no está diciendo que hice un pacto y no me sirvió, porque si no diríamos que Dios fracasó en su plan y no sería coherente ni con su carácter, no sería coherente con el ser de Dios, como Él se ha manifestado. Que la Biblia dice que Él es Dios soberano, que es Dios providente, omnisciente, todopoderoso. Lo que Él está diciendo es que van a cambiar ciertas condiciones y ciertas relaciones de su pueblo para con Dios a causa de algo. Y eso es importante. Y si quieren, cuando uno va a Jeremías 31, en todo el contexto, acá vemos que cambian varias cosas. ¿Ustedes se acuerdan que cambian? Habríamos que leer Jeremías desde el versículo 27. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos. Y miren lo interesante y lo duro que es el profeta, porque lo que está diciendo acá claramente manifiesta de la rebeldía del hombre. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar, perder, afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. Dios dice que un acto de disciplina es un acto de amor que hace Dios para reconvenir nuestros planes, nuestras necesidades. En aquellos días no dirán más, padres
comieron, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todos los hombres que comiesen uvas agrias tendrán dentera. Está hablando de la responsabilidad de cada quien de los que pecan. Y es aquí, dice que he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque en ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y eso es algo maravilloso que nosotros tenemos que comprender. El Nuevo Testamento nos va a reflejar estas promesas del nuevo pacto. Dice que en el nuevo pacto no faltará maestro que enseñe, porque todos serán maestros, todos me conocerán. Dice, desde el más joven hasta el más viejo, yo les perdonaré todas sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Les juro que así será. Y esa es una buena noticia para nosotros. Y eso es posible cuando uno entiende lo que Pablo escribió en 1 Corintios 11:25. El Nuevo Testamento nos recuerda ese nuevo pacto cuando Jesús toma la copa en el día de la última Pascua y la primera cena. Dice, así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora voy a hilar las dos ideas de Jeremías 31 y la verdad que nos plasma Pablo. Jeremías 31 dice que habrá un nuevo pacto donde Dios perdonará todos nuestros pecados y ya no habrá necesidad de más sacrificios. El nuevo pacto, que es firmado en la sangre de Cristo, nos asegura que ya no necesitamos más sacrificios, así como lo dice Hebreos capítulo 9, que habían muchos sacrificios que se hicieron, pero no quitaron los pecados del pueblo, porque todos esos corderos muertos en el Antiguo Testamento, becerros, apuntaban a la muerte del Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Porque Cristo es el nuevo pacto y el Nuevo Testamento se lee en esa perspectiva, el cumplimiento. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas, muy bien. Entonces, entendiendo y haciendo esta aclaración que hemos hecho, ahora vamos a poder conocer algo de historia. Porque yo quiero que conozcan algo de historia para que cuando ustedes comprendan o lean el Nuevo Testamento, tienen que hacer un esfuerzo que los tiempos del Antiguo Testamento con los tiempos del Nuevo Testamento cambiaron. En el tiempo del Nuevo Testamento, ya Israel no era una nación independiente. Roma era el poder dominante mundial y gobernó sobre la mayoría del mundo antiguo. Pero un pequeño pueblo de Palestina, Belén de Judea, nació el que cambiaría el mundo. Acerca de esta persona el apóstol Pablo escribió, pero cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios enviando a su hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, es decir, el antiguo pacto, de variadas, especiales y maravillosas maneras, Dios había preparado el mundo para la venida del Mesías y varios factores contribuyeron a esta preparación. O sea, el punto exacto para partir la historia es el nacimiento de Cristo. Cuando ustedes leen el Nuevo Testamento, tienen que ver la intervención de Dios. El mundo de Palestina estaba influenciado por un mundo grecorromano dominante. Nunca este punto de inflexión en la historia se va a repetir, porque no hubo imperio más permisivo, pero a la vez más cruel que el imperio romano. ¿Y por qué se los digo? Porque el imperio romano permitía cualquier tipo de religión.
En el Imperio Romano no se perseguían por diferentes tipos de religiones. En el tiempo, queridos hermanos, del Nuevo Testamento, Roma le decía al mundo entero, crean lo que quieran, pero paguen impuestos. Les permitían tener su propia creencia, les permitían tener sus propias monedas, sus propias economías, sus propios gobiernos, sus propias políticas, pero todos eran súbditos. Pero a los que se les rebelaban eran lo suficientemente duros para con ellos. Para la preparación de la venida de Cristo, Dios obró en medio de la historia. Los judíos fueron escogidos por Dios de entre todas las naciones para ser una posesión valiosa como un reino de sacerdotes y una nación santa, para que ellos guardaran la ley. Nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo 1, versículos 5 al 6. Por eso tenemos que considerar que aunque los salvos que conforman la iglesia del Antiguo Testamento son de diferentes lugares, de diferentes eh, naciones, podríamos de alguna manera decir, entre hombres y mujeres, todos fueron elegidos para ser apartados, pero tuvo una promesa para un pueblo dentro de un territorio, dentro de una raza en especial. Y ellos recibieron las promesas de Dios, dadas desde el Génesis 1, y ver los eventos relacionados y concatenados a los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, que ellos no eran judíos, pero ellos serían custodios de la palabra de Dios, custodios del mensaje del Redentor. Por consiguiente, el Antiguo Testamento está lleno de Cristo y anticipó su venida como una sufriente y gloriosa salvación. Además, no solo esto, mis amados hermanos, muchas de las profecías han sido muy precisas para hablar del linaje del Mesías, el lugar de su nacimiento, las condiciones de su vida, alrededor de su tiempo, vida, muerte, incluso su propia resurrección. El mundo del Nuevo Testamento esperaba al Mesías, solo que el Mesías solo puede verse por medio de la fe, por medio de haber nacido de nuevo. El mismo Señor Jesús le dijo a Nicodemo, ¿y tú eres maestro de la ley y no entiendes esto? Es necesario nacer del agua y del espíritu. Pero mis amados hermanos, siempre el hombre manifiesta su rebelión, su obstinación, su desobediencia, porque solo Dios puede ser conocido por medio de la fe. Ellos tenían la palabra de Dios, tenían la verdad sobre el Mesías y no lo podían entender. Estaba sobre sus narices. Pero como Dios es el que se tiene que dar a conocer, Dios continúa con su plan de redención y conforma una nación. Israel, por su rebeldía, es disciplinada y son tomados en cautividad. Dios mandó muchos profetas diciendo cambien su vida, crean en el Señor, confíen en Dios, vivan como cristianos, vivan de manera justa, santa, piadosa, porque si no viene el juicio de Dios y por la dureza de su corazón, ellos fueron disciplinados, ellos fueron castigados por Dios. Dios les quitó todo, porque ellos confiaban más en su salud, confiaban más en lo que tenían, en su trabajo, que en aquel que da la salud, la vida y el trabajo. Y los mandó 70 años de esclavos. Les quitó sus casas, sus tierras, sus vidas cómodas y les dijo 70 años y serán disciplinados. Pero todo tiene un plan. Estaba preparando todo para la venida del Mesías. Después del exilio retornaron a sus tierras y otra vez volvieron a caer en pecado, cuando otra vez se sintieron seguros, se sintieron que prosperaban y por 400 años Dios no habló. ¿Y qué surge cuando Dios no habla?
el clima religioso. Aquellas personas que van a la iglesia, pero viven como quieren, que son hipócritas. Lo mismo que hace 2000 años cuando llega el Mesías en una demostración farisea, diciendo somos de Dios, esperamos al Mesías, pero realmente no lo esperaban, sino solo querían vidas cómodas. El surgimiento de fariseos, saduceos, esenios, celotes, herodianos son algunas de los tipos de filosofías y religiones que surgieron. Fariseos bastante apegados a la ley, unos saduceos que eran como creemos en Dios, pero vivamos como querramos, unos esenios que eran el extremo ortodoxo de las sectas que se apartaban al desierto, a vivir en cuevas, vestían lo más humildemente posible, comían lo necesario. Otros eran los celotes, que eran hombres revolucionarios que en el nombre de Dios peleaban batallas, se levantaban contra las autoridades. Otros eran los herodianos, que decían ser parte del pueblo de Dios, pero eran libertinos, hacían como bien les parecía. Y en medio de solo judíos, nosotros vemos y de estas diversas realidades, cómo surge el tema de las sinagogas. ¿Ustedes saben cuándo surgió el tema de las sinagogas? Es una pregunta. Alex, No, pastor, no. Carlitos, ¿sabe cuándo surgió las sinagogas? No, señor. Cuando fue destruido el templo y ellos fueron exiliados. Al no haber templo, ellos necesitaban seguir leyendo las escrituras, buscando de Dios. Surgió en el exilio y esa idea vino con ellos. Lo mínimo que se conformaba eran por 12 adultos, donde siempre había un varón que presidía, que se leía las escrituras. Ellos también cantaban dentro de las sinagogas, presentaban también sus ofrendas o sus diezmos, porque a veces nos parece que la iglesia de hoy es una nueva invención y no, hay muchas cosas que ya estaban dentro del pueblo de Dios. Y también la idea de un Sanedrín o un gobierno por ancianos. El mundo ha cambiado, el pueblo de Israel está bajo el imperio romano. Y recuerden que Roma gobernaba a los pueblos fáciles con una autoridad que era un procónsul, pero cuando era un pueblo rebelde, indómito, les ponía un procurador y Pilatos era un procurador. ¿Por qué? Porque Israel o Judá o Jerusalén o Sión siempre se manifestó muy conflictivo. Entonces, algo que es interesante dentro de esto es para que ustedes cuando lean el Nuevo Testamento entiendan esta verdad. Ahora, entendiendo los cambios históricos, que ya Israel no es una nación libre, sino está bajo el poder de un imperio que crucificará al Salvador, también Dios permitió el surgimiento de un idioma que llevara el Evangelio al mundo entero. Y es muy significativo que cuando Cristo vino para ser el Salvador del mundo, Él mandaría a sus discípulos a los confines de la tierra para proclamar el Evangelio. En Mateo 28, del 18 al 20, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que yo os he mandado y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero este tiempo
que nosotros vemos donde Jesús los envía fue también el resultado de cosas que pasaron en el pasado. Antes de que llegara Jesucristo, 300 años antes, nosotros vemos cómo el mundo conocido por poco tiempo cayó en manos de Grecia. Este tiempo fue el resultado de las conquistas y aspiraciones de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, hijo del rey Filipo de Macedonia. Arrasó el mundo antiguo, conquistando nación tras nación, y su deseo era que este mundo sea unido bajo un mismo idioma. Ptolomeo II, él tradujo la ley de Dios, lo que nosotros conocemos como la Tanakh, que está conformada por la Torá, por los libros históricos, poéticos y proféticos, al idioma griego, la Septuaginta. Y eso debe ser muy importante, porque el idioma griego era una lengua común, no solamente de la cultura griega, era del mundo entero. Y esto permitió que cuando el Evangelio es escrito, sea escrito, perdón, cuando el Nuevo Testamento fue escrito en idioma griego. El mundo del Nuevo Testamento había sido helenizado. ¿Qué quiere decir? Que todos tenían las influencias grecorromanas. ¿Ustedes sabían esto o no? ¿O habían considerado esto? No, señor. Porque a veces nosotros solo leemos la palabra de Dios en nuestro idioma y no nos damos cuenta todo lo que Dios hizo. 300 años antes de que llegara Jesús ya había un idioma universal que era el griego. Dios estaba trabajando, preparando el mundo para un idioma común y uno que era un vehículo sin igual de comunicación por su claridad, por su precisión, para proclamar el mensaje del Salvador. Y eso es muy importante. Ustedes saben que los griegos se jactan que no hay palabra en el mundo, en cualquier idioma que no esté en griego, porque el idioma griego abarca todos los significados, todas las palabras. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego del pueblo, el griego koiné. No se escribió en hebreo, no se escribió en arameo, se escribió en griego. Y eso es muy importante que no olvidemos cuando leemos el Nuevo Testamento. Por eso estamos hablando en esta clase de la continuidad. Antiguo Testamento estaba en un idioma selecto solo para una nación, hebreo y algo de arameo. Pero cuando se abre al mundo entero, ya había sido traducida toda la Tanakh al griego, pero pasa algo en la historia que es muy importante que Dios prepara, el surgimiento del Imperio Romano. Augustus fue el primer romano en llevar la púrpura imperial y coronarse como uno de los gobernantes del imperio. Fue un César moderado, sabio, un emperador muy considerado con sus súbditos y trajo un gran tiempo de paz y prosperidad, haciendo de Roma un lugar seguro para vivir y para viajar. ¿Saben qué pasó? Dios estaba preparando el mundo de una manera extraordinaria. Esto introdujo un periodo llamado de Pax Romana o la paz de Roma, que fue entre el año 27 antes de Cristo al 180 después de Cristo. Debido a que todo lo que Augusto logró, muchos dijeron que cuando él nació, un Dios había nacido. Obviamente que con esto manifiesta el mundo su idolatría. En estas condiciones nació uno de los quien era verdaderamente fuente de verdadera paz personal y mundial y duradera, versus la falsa paz y temporal que daba el imperio romano. Estoy hablando de Cristo. No importa cuán sabio o bueno o excelente sea cualquier humano, no puede ser Dios, porque solo Jesucristo es el verdadero Dios. El problema de los cristianos en los tiempos del imperio romano es que reconocieron a Jesús
como Dios, como Salvador y el Señor de sus vidas. Él es el Dios verdadero, Dios y hombre, en lugar de un hombre que pretendía ser Dios como Augustus. La presencia del gobierno y la ley romana ayudó a preparar al mundo para su vida y ministerio para que el evangelio pudiera predicarse. El mundo del Nuevo Testamento vivía bajo la opresión y la idolatría, bajo la ignorancia del verdadero Dios. Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15 dice de la siguiente manera: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? ¿Ustedes se han preguntado eso? Porque el Nuevo Testamento nos va a hacer el énfasis del evangelio, el evangelio. Y el Nuevo Testamento es principalmente un registro de la vida terrenal, de las enseñanzas y de las explicaciones de nuestro Señor Jesucristo, del establecimiento de su iglesia bajo el cumplimiento del pacto y del ministerio de sus primeros discípulos, a quien él guió, siguió guiando después aún de su ascensión. Recuerden que Jesús les prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas. Miren, aparece 93 veces en la Biblia, exclusivamente en el Nuevo Testamento, en griego. Es la palabra evangelion, de la cual obtenemos nuestras palabras evangelista, evangelio, evangélico. Quien es cristiano es evangélico. Quien es evangélico es protestante. Y quien es evangélico, protestante, es cristiano, porque es seguidor de Cristo. Toda la escritura de manera más específica. El evangelio es una buena noticia acerca del Mesías, acerca de Jesús, acerca del Cristo, acerca del camino, la verdad y la vida de la salvación. La clave para entender este evangelio es conocer por qué es una buena noticia. Si usted no entiende que Jesús es una buena noticia para usted, lo va a despreciar, lo va a desechar, va a hacer cualquier otra cosa. Y yo quiero que usted sepa que la ley que Dios dio en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto fue dada a Israel durante los tiempos de Moisés. En Deuteronomio 5:1 nosotros lo podemos entender de una manera clara y precisa. A veces nosotros pensamos de maneras locas, pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, Deuteronomio 5 dice de la siguiente manera: llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oré. Yo quiero que nosotros meditemos en esto. La ley es una regla de vida. Es como Dios se relaciona con nosotros. Es como mide si nosotros estamos bien o estamos mal con Él. Es un estándar de perfección. Y a pesar de que muchos de nosotros podemos considerar que somos buenos o malos, relativamente entre nosotros, todos estamos bajo un mismo barco, bajo una misma realidad. La ley dice que somos pecadores. Y la Biblia también dice que el castigo por el pecado es la muerte. Romanos 6:23, 3:23 nos dice que es también fuente de vida. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. También el Antiguo Testamento dice: toda alma que pecare, esa morirá. Acá viene la buena noticia.
El que cree en Cristo, sus pecados son perdonados. El que cree en Cristo, como dice la Biblia, y solo como dice la Biblia, para poder tener un destino eterno con Dios, para poder ir al cielo, para que la morada de Dios y el reino de la vida y de la luz sea nuestro. Nuestros pecados tienen que ser perdonados, pagados por alguien. Eso es lo que establece la ley. No hay una buena obra que nosotros podamos hacer para pagar lo que exige la ley. El Evangelio implica la muerte de Jesús en la cruz como una ofrenda por el pecado para cumplir el requerimiento justo de la ley. Romanos 8, versículos 3 al 4 lo dice, Hebreos 10, 5 al 10, que todos los carneros, sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al único y verdadero sacrificio. Bajo la ley se ofrecieron sacrificios de animales año tras año, como un recordatorio de que el pueblo había pecado y un símbolo que solo la muerte y el derramamiento de sangre era la paga justa que la ley de Dios demandaba. Cristo se ofreció en el Calvario. Ese símbolo se convirtió en una realidad. Por eso cualquier tipo de religión que te diga que hay otro camino que no sea Cristo es una mentira, porque la obra de expiación, la obra de pagar por eso fue cumplida en Cristo Jesús. Juan el Bautista dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, en los tiempos del Antiguo Testamento, el mundo era religioso, con una religión vacía, con una religión que se convirtió en una carga, porque ellos pensaban que se podían salvar por la ley. Por eso que cuando usted, antes de inspeccionar el Nuevo Testamento, sería bueno hacer un cuadro general cómo era el mundo religioso cuando el Salvador entró en escena, cuando la iglesia fue enviada al mundo y el mensaje del Salvador es dado como un respiro, como un bálsamo, para entender que la salvación es por gracia frente a una vida caótica, llena de demandas, llena de obras. La iglesia del nuevo pacto nace en un mundo lleno de religiones, de competencias, de ritos, de tradiciones, por alcanzar un dios o dioses que eran inaccesibles para el hombre. Los hombres habían construido diferentes tipos de religiones. Estoy hablando en los tiempos del Nuevo Testamento. Por eso el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es una buena noticia. El mismo Señor Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy yo quiero que nosotros pensemos claramente. Las religiones grecorromanas incluían el politeísmo clásico. Tanto el mundo griego y romano creían en dioses como Zeus, Apolos, Afrodita, un dios padre, una diosa madre, un dios hijo o varios dioses hijos que exigían sacrificios, que exigían promesas, que exigían obras humanas. El cristianismo no te pide nada. Lo único que te dice, cree en Cristo para que tus pecados sean perdonados. Adórale, vive para Él. Cristo te salva gratis por medio de la fe. Entonces recuerden que ese mundo religioso estaba partido en religiones grecorromanas, en cultos mistéricos o misteriosos. Cada falsa religión siempre levanta dioses mujeres, como los de Isis, Mitra, que ofrecían experiencias religiosas, personales, promesas de salvación, aún vida después de la muerte, pero no una resurrección para vivir en la eternidad, sino para resucitar en este mundo. Filosofías religiosas como el estoicismo, el epicureísmo,
ismo, aunque eran más filosóficas. El estoicismo era el cuerpo es malo, el espíritu es bueno. Y el epicureísmo hablaba de que por el conocimiento llegábamos a la perfección, cambiaba la forma de vivir del mundo. El zoroastrismo, ese era otro tipo de religión del Nuevo Testamento, un dualismo entre el bien y el mal. Yo quiero que nosotros pensemos que en ese mundo fue escrito y se cumplió la obra de Cristo. Ahora nosotros vamos a, ya estoy por terminar acá ya las diapositivas, porque el Nuevo Testamento se compone de ¿cuántos libros? De 27 libros, por 9 autores diferentes prácticamente. Se pueden agrupar de 3 maneras. Los 5 primeros son los libros históricos. 21 libros tenemos las cartas o epístolas y tenemos un solo libro profético. Entonces, preguntas, mis queridos hermanos. Como ustedes no han participado, ¿sabían todo esto? ¿Algo les llamó la atención? Cuéntenme acá. Ahora sí podemos conversar. ¿Qué opinan? Bueno, no sabía exactamente todas esas religiones que habían, pero sí que no eran, o sea, no sabía que habían tantas religiones, pero pues sí lo había notado porque hay unas cosas en el Nuevo Testamento donde yo a veces digo, ¿cómo así? Luego que, aparte de Jesucristo, ¿qué más había ahí? O sea, en Ok. muchas conversaciones que él tiene con sus discípulos y en muchas cosas, sí intuía que había otras religiones, pero no tantas. O sea, fue de bendición esta clase para ti. Por supuesto que sí, uno cada vez aprende más cosas y de pronto despeja dudas que tenía. De pronto uno no ha sido capaz como de preguntarlas porque a veces son como tan obvias que caen como raro preguntar. Sí. Ah, bueno. Muy bien, me alegra entonces. ¿Más preguntas o estamos bien hasta aquí? Bueno, yo tengo aquí una pregunta, pastor, que me quedó en lo de Jeremías, que su merced leyó, Ujú. donde el versículo 27 dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. ¿Cómo así? Está hablando de que somos mortales, ¿sí? Mm, Básicamente, tienes que tratar de siempre cuando encuentres ese tipo ¿ah? Ese tipo de lecturas, yo te doy una clave de estudio. Cuando tú vas a Jeremías 31:31, ¿es cierto? 31:27. Ok, 31:27. Y tú la pones en diferentes versiones, ¿sí? Mm, Tú vas a poder entender mejor. Por decirte, acá voy a leer otra versión, dice, traducción al lenguaje actual. El Dios de Israel dice, viene el día en que haré que Israel y Judá vuelva a poblarse de gente y de animales. Ya se aclaró más el asunto. Jeremías treinta y sí, uno claro. veintisiete en la palabra de Dios para todos. El Señor dice, llegará el día en que plantaré muchos hombres y animales en Israel y en Judá. Sí, 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 te das cuenta que es un poquito diferente la lectura Sí, y es más claro. clara. Bastante más clara. Ujú, sí, Entonces, señor. uno a veces, uno tiene que entenderlo de esa manera. ¿Por qué razón? Porque a veces uno está perdido en el asunto.
muy perdido. Sí, porque el lenguaje de 1960 es diferente al de hoy en día para nosotros. Entonces, por eso las versiones han cambiado porque los idiomas van cambiando. A diferencia del hebreo y el arameo antiguo, que no cambiaron, ni el griego koiné, que Dios los mantuvo cerrados, eso es importante, ¿sí? Entonces, ahora queda más claro. Yo normalmente esas dudas yo las soluciono abriendo otra versión. Claro, hay pastores o maestros que simplemente te la explican y no te dicen, estoy leyéndolo en otra versión. Pero fácilmente todos nosotros podemos hacerlo al empalmar. ¿Qué es lo que pasa con las nuevas versiones? Que a veces con la transliteración pierde la fuerza a algunas cosas de la Reina Valera del 1960 que a mí me gusta mucho. Por eso yo no he migrado a la nueva versión internacional o a la de traducción del lenguaje actual o la Biblia, la palabra de Dios es para todos, que son buenas versiones, pero que nos sirven a nosotros los predicadores y a los maestros. Pero lo que está diciendo es que cuando estamos en Cristo podemos vivir en esta vida mortal de una manera totalmente diferente, con esperanza, con confianza, lejos de la disciplina y del castigo de Dios, esperando la eternidad con Cristo. Ese es el significado teológico, Alex. ¿Alguna Ujú, pregunta sí, de alguno de ustedes, queridos hermanos? ¿Damos por terminada la clase entonces? Espero que se animen, que tomen nota, que cuando se sienten ante el celular o ante el computador sería muchísimo mejor, cogieran un cuaderno y anotaran, porque no lo tomen solamente como una prédica, sino para aprender. Hoy hemos aprendido el contexto histórico en el que fue escrito el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento del antiguo pacto. Pudiéramos decir antiguo pacto y nuevo pacto, antiguo testamento, nuevo testamento. Alice, ¿por qué usamos la palabra testamento de acuerdo a esta clase que expliqué? eh, testamento es pacto. Ay, sí, tan bonita. Pero es porque se transliteró del idioma latín. La palabra pacto se tradujo testamento, que pues significa lo mismo al latín, y nos quedamos con el latín y no con la traducción del griego, que realmente es antiguo pacto y nuevo pacto, porque todo es un solo pacto. Y eso es importante para entender que toda la Biblia es una sola unidad. No podemos entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento, que es su conclusión natural, y esta conclusión natural que es el Nuevo Testamento se interpreta a la luz del Antiguo Testamento, porque el mensaje es uno solo, sobre el Mesías, sobre el Evangelio, las buenas nuevas, que la salvación es por gracia, por fe en el Mesías, en Jesucristo, y que las falsas religiones presentan siempre dioses humanados, Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo. El Dios de la Biblia es un solo Dios, manifiesto en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Preguntas? Alice, despídenos en oración. Bueno, sí, señor. Amado Dios, damos gracias a ti, Señor, por el entendimiento que tú nos das de las escrituras, Señor. Gracias porque tú te has revelado a la humanidad, Señor, y has permitido que nosotros entendamos más de la palabra tuya, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, entendiendo y colocando en práctica, Señor, todo lo que hemos aprendido. Te lo agradezco, amado Rey. Agradezco por la vida del pastor Juan José, Señor. Agradezco por la iluminación que tú le has dado a él, Señor, y que la paciencia que él tiene para enseñarnos, Dios. Te pedimos, Padre amado, que seas tú ayudándonos a vivir conforme a la palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén.